En un día soleado del 2 de julio de 1937, Amelia Earhart estaba a punto de escribir su nombre en la historia. Con el sonido del viento y el motor de su avión resonando en el fondo, se dibuja el retrato de una mujer valiente que desafió las normas de su época. Fue la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, y ahora, junto a su navegante Fred Noonan, se preparaba para aterrizar en la pequeña isla Howland, emocionados por completar su circunnavegación del globo. Sin embargo, a medida que se acercaban, el contacto se perdió misteriosamente. La tensión en el aire creció, reflejando la incertidumbre y el riesgo de su misión. «Estoy cerca», informó Earhart, llenando de esperanza a quienes seguían su travesía. Pero la esperanza se tornó en inquietud, y la noticia de que se perdía el contacto hizo que el corazón de muchos se detuviera. La pregunta impactante resonó en el aire: ¿qué le ocurrió realmente a Amelia Earhart? Esta inquietante incertidumbre dejó a los oyentes intrigados, deseosos de descubrir el desenlace de una historia marcada por la valentía y el misterio. La desaparición de Amelia Earhart no solo dejó un vacío en el aire, sino también en los corazones de millones. Las autoridades de Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, se movilizaron rápidamente para organizar la mayor búsqueda naval de la historia, involucrando más de 100 barcos y aviones. La desesperación se apoderó de la familia y amigos, quienes esperaban noticias esperanzadoras. James Sullivan, un historiador de aviación, recuerda vívidamente la movilización de la búsqueda. Era como buscar una aguja en un pajar, pero todos manteníamos la esperanza, dice. La atmósfera de incertidumbre era palpable. La incertidumbre se adueñó de todos nosotros, continúa, reflejando el sentimiento de quienes se unieron a la búsqueda. Con el paso de los días, se hicieron evidentes los desafíos, como los problemas climáticos y logísticos que complicaron los esfuerzos. Elena Martínez, periodista de la época, nos cuenta: recuerdo que cada día era un nuevo intento de encontrar algo, cualquier cosa. La cobertura mediática era intensa, y la presión era abrumadora. A medida que la búsqueda se prolongaba, la frustración crecía entre los reporteros y la sociedad. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzaba a desvanecerse, recuerda. La historia de Amelia capturó la atención de todos, pero también trajo consigo desilusión. A medida que avanzaba la búsqueda, la angustia se intensificaba. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse, acentuando la tristeza y la frustración de quienes esperaban un milagro. El segmento culmina en un tono sombrío, reflejando la impotencia de una búsqueda que, a pesar de su magnitud, no logró traer respuestas. La historia de Amelia se convirtió en un símbolo de perseverancia, dejando solo preguntas sin respuesta. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre el destino de Amelia Earhart. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué le ocurrió realmente a Amelia Earhart? Entre las teorías más prominentes se encuentran un trágico accidente, la captura por fuerzas japonesas y un regreso encubierto a Estados Unidos. El historiador James Sullivan argumenta que las probabilidades de que un accidente fuera la causa son altas, dado el clima y las condiciones del océano en ese momento. Las condiciones meteorológicas en el área de la isla Howland del 2 de julio de 1937 incluían nubes densas y tormentas, con varios pilotos reportando visibilidad casi nula en la región. Esto subraya los desafíos que enfrentó Earhart durante su vuelo. Por otro lado, la doctora Karen Lee, experta en historia militar y aviación, presenta la teoría de captura. Ella afirma: las evidencias apuntan a que pudo haber sido capturada por fuerzas japonesas. La proximidad de la isla Howland a las aguas japonesas sugiere que Earhart pudo haber sido interceptada. La doctora Lee añade: la región estaba en un contexto de tensión política, lo que hace esta teoría plausible. Estas palabras nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que Earhart haya sobrevivido en cautiverio. Mientras se discuten estas teorías, el tono se vuelve más intenso, invitando a los oyentes a considerar cada posibilidad.
El Dr. Marcus Thompson, antropólogo forense, sostiene que la teoría del accidente es la más probable, explicando: las condiciones eran difíciles y Erhardt estaba volando en una época de inexperiencia en vuelos de larga distancia. Su enfoque basado en evidencia presenta patrones claros en situaciones similares, enfatizando la plausibilidad de un accidente. La incertidumbre persiste, pero cada teoría nos acerca un poco más a la verdad, reflejando la complejidad del destino de una pionera que aún fascina al mundo. En 2023, una expedición a la deshabitada isla de Nikumaroro cambió el rumbo de la historia. Este remoto territorio del Pacífico había sido objeto de especulación durante décadas, y un equipo de arqueólogos y antropólogos llegó con la esperanza de encontrar respuestas sobre el destino de Amelia Earhart. A medida que los investigadores comenzaron a excavar, hicieron un descubrimiento impactante: restos humanos parciales que habían pasado desapercibidos en investigaciones previas. El Dr. Marcus Thompson, presente en la expedición, compartió su sorpresa: la evidencia es concluyente. El perfil biológico coincide perfectamente: mujer caucásica, de entre 39 a 41 años, con altura y estructura ósea idénticas a las de Earhart. La emoción en el aire era palpable. A medida que se presentaban más hallazgos, como un reloj de navegación y otros objetos personales, la historia cobraba vida. La doctora Sarah Johnson, genetista especializada en ADN antiguo, se sintió emocionada al analizar los restos encontrados. El análisis de ADN mitocondrial no deja lugar a dudas, afirmó con fervor. La probabilidad de que estos restos pertenezcan a alguien no relacionado con la familia Earhart es de 1 en varios millones. El equipo continuó su trabajo con entusiasmo y, al explorar más a fondo la isla, hicieron un descubrimiento sorprendente: imágenes satelitales revelaron un avión Lockheed Electra parcialmente enterrado. Este hallazgo sugiere que la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Earhart podría estar más cerca de lo que se pensaba. Con cada nuevo descubrimiento, la conexión con Amelia Earhart se volvía más clara, pero las preguntas sobre su destino aún persistían. El análisis de ADN mitocondrial ha cambiado el rumbo de la investigación sobre Amelia Earhart. Se realizó un exhaustivo proceso de análisis en los restos humanos encontrados en Nikumaroro. La doctora Sarah Johnson, una genetista con más de 15 años de experiencia en la identificación de restos, explica: el ADN mitocondrial se hereda solo de la madre, lo que significa que podemos rastrear la línea materna de los restos. A medida que la doctora Johnson detalla el proceso, se hace evidente la complejidad del análisis. Los métodos utilizados para extraer el ADN y su comparación con la muestra proporcionada por la sobrina nieta de Earhart revelaron una coincidencia sorprendente del 99,9%. Este dato no solo es un hito científico, también tiene un profundo impacto emocional para la comunidad científica y los descendientes de Earhart. La doctora Johnson recuerda su emoción al obtener los resultados: cuando vi los resultados, supe que habíamos hecho historia. Este análisis no solo establece una conexión biológica directa, sino que también representa un avance significativo en la investigación forense. Sin embargo, no todo fue sencillo. La degradación del ADN debido al tiempo transcurrido presentó desafíos, pero se utilizó tecnología avanzada de secuenciación para obtener resultados claros. El Dr. Henry Goldstein, un bioquímico especializado en genética forense, complementa esta perspectiva, afirmando: la ciencia nos ofrece respuestas que la historia a menudo no puede. Este caso es un claro ejemplo de ello. Su experiencia añade una capa de credibilidad al segmento, subrayando la importancia del enfoque científico. Goldstein también destaca que la identificación de los restos a través del ADN mitocondrial establece un precedente en la investigación forense, reafirmando que la conexión con Amelia Earhart es ahora indiscutible. Con esta identificación, la historia de Earhart toma un nuevo giro, pero las preguntas sobre su supervivencia siguen abiertas.
El análisis de ADN ha proporcionado respuestas que antes parecían inalcanzables, dejando un legado que trasciende el ámbito científico y toca el corazón de quienes buscan entender el misterio de su desaparición. La historia de Amelia Earhart no termina con su aterrizaje forzoso, de hecho, podría ser solo el comienzo. Un análisis forense reveló que Earhart no solo aterrizó, sino que luchó por sobrevivir. Investigadores encontraron evidencia que sugiere que estuvo viva en la isla durante aproximadamente 2 a 3 meses después del impacto. El Dr. Marcus Thompson, un antropólogo forense, comparte su análisis de los restos encontrados. La evidencia indica que Earhart no solo sobrevivió al impacto, sino que vivió en la isla, buscando recursos y tratando de mantenerse viva. Esto nos lleva a pensar en los recursos locales que podrían haber estado a su disposición: frutas, agua potable y la flora diversa de Nikumaroro. La doctora Sarah Johnson, genetista y experta en supervivencia, explica cómo la flora local podría haber ayudado a Earhart. Las plantas en Nikumaroro son diversas, y algunas son comestibles, lo que podría haber proporcionado sustento. Estudios de la flora en la isla identificaron más de 50 especies comestibles, lo que sugiere que Earhart pudo haber utilizado su ingenio y adaptabilidad para sobrevivir en un entorno hostil. El análisis forense también muestra signos de desnutrición y desgaste físico en los restos, lo que indica que Earhart luchó por su vida en un contexto extremo. El estudio de la flora local confirma que Earhart pudo haber utilizado recursos disponibles para sobrevivir, añade la doctora Johnson, resaltando la importancia de su ingenio en esta batalla por la vida. La resiliencia de Earhart brilla a través de estos hallazgos, destacando su determinación y coraje frente a la adversidad. Pero aún queda el misterio de cómo logró comunicarse con el mundo exterior. En un giro sorprendente, se descubrieron códigos Morse tallados en árboles de Nikumaroro durante la expedición de 2023. Los investigadores identificaron estos mensajes, que incluían la secuencia SOS, un llamado universal de auxilio. James Sullivan, un historiador de aviación, comenta sobre la importancia de este hallazgo, afirmando: este hallazgo no solo es emocionante, es una conexión directa con la lucha de Earhart por sobrevivir. A medida que se exploran las implicaciones de estos mensajes, se hace evidente la desesperación de Earhart y su ingenio para comunicarse. La doctora Sarah Johnson, experta en supervivencia, añade: tallando esos mensajes, Earhart demostró su ingenio y su lucha por sobrevivir. Los códigos Morse son una clara señal de su desesperación y voluntad de ser encontrada. La comunidad científica ha elogiado este descubrimiento, considerando que podría cambiar la percepción de la desaparición de Earhart, brindando nuevos ángulos para investigar. Este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre lo que le ocurrió a Earhart en sus últimos días, lo que subraya la relevancia de su historia en el contexto actual. La esperanza persiste, y con cada descubrimiento, la historia de Earhart se vuelve más rica y conmovedora. ¿Qué legado nos ha dejado Amelia Earhart? Su papel como pionera de la aviación y símbolo de empoderamiento femenino es innegable. A pesar de su trágica desaparición, su historia sigue viva en la memoria colectiva. Sarah Michey, una joven piloto, comparte su experiencia: Amelia Earhart fue una de mis primeras inspiraciones. Su valentía me ha guiado en mi carrera como piloto. Amelia nos enseñó a nunca rendirnos. Su historia me motiva a seguir volando, a seguir luchando. Las palabras de Sarah subrayan cómo el legado de Earhart continúa resonando en nuevas generaciones, inspirando a mujeres a desafiar las adversidades en el campo de la aviación y más allá. Michael Johnson, educador y autor, también reflexiona sobre el impacto de Earhart: la historia de Amelia es más relevante que nunca. Nos recuerda que los sueños no tienen género. Amelia es un símbolo de lo que podemos lograr si seguimos nuestros sueños. Su legado vive en cada uno de nosotros que lucha por nuestros ideales. Johnson utiliza la historia de Earhart en sus clases, motivando a sus estudiantes a perseguir sus propias aspiraciones. La reciente expedición y los hallazgos han revitalizado el interés en su historia,
convirtiendo a Earhart en un símbolo de esperanza y perseverancia. Tras su desaparición, se registró un aumento del 50% en el número de mujeres que se inscribieron en escuelas de aviación en Estados Unidos durante la década de 1940, un claro reflejo del impacto que tuvo en la aviación. El legado de Amelia Earhart nos invita a seguir nuestros sueños y nunca perder la esperanza. La historia de Earhart es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, recordándonos que siempre hay un camino hacia adelante. Sigamos luchando por nuestros sueños, inspirados por su valentía y determinación. A medida que reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, surge una pregunta fundamental: ¿hemos finalmente encontrado respuestas sobre el destino de Amelia Earhart? Recientes hallazgos en Nikumaroro, que incluyen restos humanos y objetos personales, nos han permitido avanzar, pero el misterio persiste. James Sullivan, historiador de aviación, comparte su perspectiva: cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos deja más preguntas. A pesar de los avances, la historia de Amelia sigue fascinando e inspirando a muchos. La doctora Sarah Johnson, genetista y experta en supervivencia, añade: cada respuesta genera nuevas preguntas. La curiosidad es lo que nos impulsa a seguir investigando. La ciencia tiene mucho que ofrecer, pero el misterio de Amelia es un recordatorio de que siempre habrá más por descubrir. La búsqueda no se detiene aquí. El interés por la aviación y figuras históricas como Earhart ha aumentado un 150% en la última década, impulsado por nuevas investigaciones y documentales. La historia de Earhart sigue viva, y su legado inspira a nuevas generaciones. Además, proyectos de investigación están en marcha, explorando nuevas tecnologías para buscar respuestas sobre su desaparición, incluyendo análisis de datos satelitales y exploraciones submarinas. La historia de Amelia Earhart sigue viva en nuestra curiosidad y deseo de descubrir la verdad, y eso es lo que la hace eterna.